Buenos días, familia, qué rico encontrarnos en esta mañana para hacer el devocional juntos. Hoy vamos a estudiar: quien no mira al Altísimo se vuelve altivo. Quien no mira al Altísimo se vuelve altivo. En Santiago 4:6 la Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Usted se ha puesto a pensar en esta frase? Que Dios resiste a los soberbios. Bueno, un hijo que ama a su padre, un hijo que ama a Dios, debería preguntarse: ¿puedo yo estar cayendo en soberbia? ¿Puedo yo hacer parte del grupo de los que Dios está resistiendo por soberbio, por soberbia? Bueno, es importante que nosotros meditemos en eso, y por eso hoy vamos a hablar un poco de un rey, el rey Nabucodonosor, que no miró al Altísimo y se volvió altivo. Un rey que a veces, como nos puede pasar a nosotros, olvidó que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede, que Él es el que tiene toda la fuerza y me provee a mí de la fuerza para hacer lo que hago. Un rey que, como nosotros, también olvidó que Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todas partes, que Dios todo lo ve, absolutamente todo, que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas y que por eso Él es digno de toda mi confianza, y que por eso yo debo mirarlo a Él y no a mí misma, no a mí mismo, que Él debe ser la fuente de mi vida y no mis propios pensamientos, y no mis propias emociones, no mi propio discernimiento, sino Él, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todas partes. Bueno, Nabucodonosor, la Biblia nos cuenta un poco de él en los primeros 4 capítulos de Daniel, y es la historia de un rey al que Dios le dio mucha riqueza, mucho poder, le dio autoridad. Y por allá en Daniel 2 del 46 al 47, dice la Biblia que el rey, después de escuchar una interpretación de un sueño que él lo tenía perturbado y que nadie sabía que había soñado él, pero Dios usó la vida de Daniel para decirle qué había soñado y la interpretación de su sueño. Y él entonces, en ese momento de su vida, se encuentra con el Dios omnipotente, con el Dios omnisciente y con el Dios omnipresente. Y declara lo siguiente en Daniel 2 del 46 al 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Dios en mayúscula, dioses en minúscula, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, él estaba en un momento de su vida donde lo que estaba viviendo lo llevó a conocer al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Rey que revela todos los misterios. Pero él dejó de mirar al Altísimo, ¿sí? Porque la vida espiritual no se acumula, ¿sí? No quiere decir que porque estuve de congreso en Semana Santa, entonces ya con eso tuve para el mes. No, la vida cristiana no se acumula. Yo tengo que mirar al Altísimo todos los días y todo el día. Y cuando yo quito mi mirada del Altísimo, pues suceden cosas no muy buenas, como le sucedió a este rey. Resulta que
Este rey, después de vivir esto, quitó sus ojos del Altísimo y los empezó a poner en él mismo y se empezó a enaltecer y a enaltecer. Y entonces en Daniel 4:27 el Señor le habla a través de Daniel y le envía una advertencia. Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. El Señor le da una advertencia como no la da a usted y a mí. Renuncia a tus pecados. Deja de hacer lo que no debes hacer. Actúa con justicia, actúa con rectitud. Renuncia, decide renunciar a la maldad. Sé bondadoso. Y si no lo haces, Dios le dice muy claro, como nos lo dice a nosotros, tu prosperidad está en juego. Bueno, Daniel por aquí le entró, Nabucodonosor por aquí le entró, por aquí le salió las palabras de Daniel, como a veces nosotros por no estar mirando al Altísimo, no valoramos las palabras de las personas que Dios pone a nuestro alrededor, de los líderes que Dios pone a nuestro alrededor, como lo fue Daniel, un hombre de Dios, que le habló palabra de Dios a tiempo, para que no sufriera lo que tuvo que sufrir Nabucodonosor. Y entonces no le hizo mucho caso, y en Daniel 4:27, les voy a leer desde el 28, sucede lo que dijimos en un principio. Cuando uno no mira al Altísimo, se vuelve altivo, y la altivez es el principio de la caída. Dice así: en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo. Comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. Bueno, un pasaje bastante profundo, muchas cosas que aprender, pero yo quisiera que resaltáramos o rescatáramos de este pasaje en esta mañana lo siguiente: ¿cómo identificar la soberbia de mi corazón? ¿Cómo identificarla? Bueno, este pasaje nos da alguna idea. Sabemos por qué, porque dejó de mirar al Altísimo y se empezó a mirar a sí mismo.
y se quedó ahí embelesado, ¿sí? Tanto que recordemos que él fue el que mandó a construir una estatua de él mismo, delante de la cual todo el mundo se tenía que arrodillar. Bueno, analicemos las palabras de él. He construido. Él empezó a mirar a su alrededor, su casa, sus cositas, su trabajo. He construido. Yo lo hice. Una persona que no está mirando al Altísimo y que se está mirando mucho a sí mismo, no reconoce el aporte de los demás. Dice, yo lo hice, esto lo he hecho yo, ¿sí? Y nada lo ha hecho uno, de ninguna manera. Usted lo ha construido con alguien, en su casa, con los miembros de su casa, en el trabajo, con la gente del trabajo, sea jefe o sea empleado, sea esposo, sea esposa, sea padre, sea hijo, en el ministerio, sea líder, sea discípulo. Nadie ha hecho nada solo. Todos hemos necesitado de muchas personas para ver lo que vemos. Pero una persona que no está mirando al Altísimo y está lleno de soberbia, le cuesta muchísimo reconocer en su mente, en su corazón y verbalizar el trabajo de otros. Poca gratitud hay con otros. Luego él dice, con mi enorme poder, con mi fuerza, no reconoce a Dios. Una persona que no mira al Altísimo no entiende que nada es con nuestras propias fuerzas, que nuestra fuerza proviene del Señor, que usted se levanta todos los días porque el Señor le da aliento de vida, porque el Señor le da salud, porque el Señor, o con la mucha o poca salud que tenga, le permite hacer lo que hace. No hay un reconocimiento de Dios tampoco. Y dice, para la gloria de mi majestad. No solamente no hay gratitud con otros, no hay gratitud con Dios, no hay reconocimiento del aporte de otros, no hay reconocimiento de que Dios es el que me levanta de la cama todos los días, sino que además todo lo que tengo no es para la gloria de Dios y para el servicio de otros, es para mi gloria y para mi servicio. Entonces medite si usted está cerca o lejos de su caída, de quedar como quedó Nabucodonosor. Es una descripción muy gráfica, pero es la mejor descripción que podemos recibir de lo que nos podemos convertir cuando dejamos de mirar al Altísimo, en unos animales que difícilmente pueden vivir en comunidad. Aquí tenemos 3 señales muy contundentes. Hay poco reconocimiento y gratitud con otros. Hay poco reconocimiento y gratitud con Dios. Y lo que yo tengo y lo que yo soy, muy poco lo pongo al servicio de Dios y al servicio de otros. Todo es para yo disfrutar, todo girando en torno a mí. Bueno, esa advertencia también va para nosotros, ¿cierto? Si no te corriges, serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias. Serás apartado de lo que hoy tienes y vivirás mal, muy mal. Y entonces nos dice la palabra de Dios que este hombre se demoró 7 años en reconocer. Bueno, esperemos que nosotros no nos demoremos mucho, que sean instantes, que no pase un día, 2 días, en que usted reconozca que se puede estar llenando de soberbia y que necesita mirar al Altísimo.
Pero dice la Biblia que vivirás así hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño de los reinos y Él hace lo que Él quiera. Y yo no tengo por qué cuestionarlo, no tengo por qué pedirle cuentas. Pero 7 años se demoró el rey Nabucodonosor para entender esto. Pero dice que al cabo de esos 7 años, muy valioso, no deja de ser valioso, solo que ojalá no nos demoremos tanto, elevó sus ojos al cielo. Él miró al Altísimo y recobró el juicio. Usted quiere recobrar el juicio, usted quiere recobrar el sentido común, usted quiere tomar decisiones sabias, tiene que hacer lo que hizo este rey, elevar sus ojos al cielo, mirar al Altísimo. Y entonces dice la Biblia que cuando él recobró el juicio porque miró al Altísimo, alabó, honró y glorificó al Señor. Esa es la respuesta de aquel que ha recobrado el juicio. Su boca se llena de alabanza. Se dispone a honrar al Señor con su vida y con todo lo que tiene. Se dispone a glorificar al Señor. Otra forma de identificar cuánta humildad o cuánta soberbia hay en nuestro corazón. ¿Cuánto nos cuesta alabar al Señor? Si a usted le cuesta mucho llegar temprano a la reunión para estar en la alabanza, pregúntese. De pronto hay poca gratitud, pero en el que el corazón que rebosa de gratitud quiere alabar al Señor. Si a usted le cuesta en su casa, llenar su casa de alabanza a Dios, si a usted le cuesta honrar al Señor con todo lo que usted es y con todo lo que usted tiene, honrar al Señor con sus pensamientos, con sus decisiones, honrar al Señor con su vida, con su familia, honrar al Señor con sus bienes. ¿Qué tanto le cuesta a usted honrar al Señor? Porque cuando hay reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y que Él hace con lo que Él tiene lo que quiere, que Él es la fuente de mi fuerza, yo anhelo honrarlo. Por supuesto, yo anhelo glorificarlo. Me encanta esta frase. Él siempre procede con rectitud y justicia, lo que entendió Nabucodonosor. Haga siempre ese ejercicio cuando usted pasa por momentos difíciles. No pierda de vista que ni siquiera en esos momentos usted debe levantar su voz contra Dios, porque Dios siempre procede con rectitud y justicia. Lo que pasa es que usted no siempre lo puede entender porque su mente es muy limitada. Más bien haga como Job, ore, búsquelo. Señor, ayúdame, susténtame, ayúdame a comprender, ayúdame a bendecirte también en estos momentos de mi vida que no puedo entender. Pero definitivamente el humilde entiende que aunque no entienda en los momentos difíciles, Dios siempre procede con rectitud y justicia. Dice el pasaje que acabamos de leer, no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Un corazón humilde no le pide a Dios cuentas de sus actos. No está concentrado en el Señor, dime por qué. No, Dios no tiene por qué darnos explicaciones, sino más bien concentrarnos en alabarlo, en honrarlo y en glorificarlo en cada circunstancia de nuestra vida. Familia, quisiera finalizar con esto tan hermoso que nos dice este pasaje de Daniel 4 que acabamos de leer. Cuando uno mira al Altísimo, uno recobra el juicio. Cuando uno mira al Altísimo,
Dice la Biblia que fueron devueltas la honra, el esplendor y la gloria. Él llegó a ser más poderoso de lo que era antes. No juegue con su prosperidad, no juegue con su bendición, no rete a Dios como lo retó el rey Nabucodonosor. Por el contrario, disfrute del buen juicio que Él quiere darle, porque ese buen juicio le va a traer a usted honra, sobre todo de los más importantes de su familia. Yo creo que un hijo de Dios, de quien más anhela honra, no es de los de afuera, aunque también el Señor nos la va a dar, pero creo que de quien más anhelamos honra, respeto y admiración es de los nuestros, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra familia. Pero eso no se lo gana uno en una lotería. Eso es producto del buen juicio, de vivir con buen juicio. Y el buen juicio es producto, de acuerdo a lo que nos dice Daniel 4, de mirar al Altísimo. Y vuelvo y les repito, el resultado de una vida humilde no lo enseña Nabucodonosor, que lo aprendió con mucho dolor. El resultado es que lo alaba, lo exalta y lo glorifica. Entonces también comprendamos, familia, que el ejercicio de alabar, exaltar y glorificar al Señor también es un ejercicio de humildad. Es un ejercicio de usted ayudarle a su corazón a menguar para que Cristo crezca. Dispongámonos entonces, dispongámonos familia en este mes a crecer en alabanza, a crecer en exaltación y a crecer en glorificar al Señor. A crecer sobre todo como el rey Nabucodonosor en mirar al Altísimo para recobrar el buen juicio. Y ojalá no lo aprendamos con tanto dolor como lo aprendió él. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza tan hermosa, que como dice tu palabra, Señor, todo lo que aquí está escrito fue escrito para nosotros, para que nosotros no tengamos que esperar 7 años para comprender que tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Que no tengamos que ser separados de los nuestros, que no tengamos que ser exiliados, que no tengamos que convertirnos en animales. Señor, en el sentido figurado de la palabra, para nosotros comprender, Señor, que lo que tenemos no es producto de nuestra fuerza, que lo que somos, Señor, y lo que tenemos proviene de ti, Señor, que no lo hemos construido solos, que tenemos no solamente que agradecerte a ti, sino a muchos a nuestro alrededor, porque definitivamente nadie levanta algo solo, por pequeño que sea. Señor, que no tengamos que vivir lo que Él vivió para reconocer, mi Dios hermoso, que yo fui creada, que yo fui creado para exaltarte, para alabarte, para adorarte. Que, Señor, yo solo tengo 2 caminos, o me exalto a mí misma o te exalto a ti, o te glorifico a ti o me glorifico a mí misma, o ocupo mi tiempo mirándome a mí, exaltándome a mí, o ocupo mi tiempo alabándote a ti, exaltándote a ti, mirando al Altísimo. Enséñame a vivir. Cuánto necesito, Señor, ese buen juicio.
Señor, no quiero terminar como este hombre que habiendo conocido tu poder, habiendo recibido tu advertencia, Señor, no quiso reaccionar. Hazme reaccionar, haz reaccionar a los míos, yo te lo ruego. Ore por su familia, ore por sus discípulos. Pídale al Señor, hazlos reaccionar. No permitas que tengan que sufrir como sufrió este hombre. Dígale, Señor, heme aquí, úsame como usaste la vida de Daniel para advertirle a este hombre, para que este hombre se llevara a ese aislamiento las palabras del profeta, hasta que no reconozcas. 7 años lidió con ese pensamiento, hasta que no reconozcas. Señor, permíteme ser a mí también. Dígale al Señor ese instrumento, para que yo pueda poner en la mente y en el corazón de los que me rodean ese pensamiento que los sacará de su necia manera de pensar y los llevará a ese buen juicio del que habla tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por este tema de reflexión. Yo te ruego, mi Señor, que me permitas ser del grupo que, como leíamos al principio en Santiago, no del grupo que tú resistes por su soberbia, sino de aquel grupo que tú llenas de gracia por su humildad. Te alabo y te bendigo, Señor, y te exalto a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, familia, feliz día, Dios los bendiga, nos vemos pronto.